Limud. Mi nombre es Diana Sperling. Nos están grabando y filmando, así que peinémonos y digamos cosas piolas. Y me pidieron que dé lectura a uno de los puntos que figuran ahí en ese volantito, Actitudes Limud. Bueno, no importa. Hola, sí. No tengo uno a la vista y no llego con el micrófono hasta ahí. Así que, ¿sí? ¿Llega? A ver. Bueno, espera, me parece que llega. Ahí está, gracias. El punto 2 dice: queremos que todos los puntos de vista sean escuchados con idéntico respeto, aun cuando no estemos de acuerdo. Vamos a tratar de hacer honor a estos muy interesantes. Hola. Gracias. Me parece una excelente iniciativa, así que justamente hoy vamos a trabajar con un pensador, con un filósofo cuyo punto de vista no solo no fue escuchado, sino que fue fuertemente condenado por ese punto de vista o por su manera de pensar. Eso ocurría en el siglo XVII, no necesariamente por estar unos siglos más adelante estamos libres de esa tentación autoritaria y totalitaria que creo yo que existe en todas las épocas, así que me parece que es muy interesante que trabajemos en estos espacios. Disculpen, voy a prender mi grabador también. Decía, estamos en Limud. Me parece muy interesante que se abran estos espacios donde verdaderamente exponer distintos puntos de vista, irnos con algo, con alguna idea, como para seguir pensando y seguir investigando. Voy a introducir mi charla con una advertencia que hago siempre en estas ocasiones. Hay que ser, me parece a mí, muy cuidadosos con el pensamiento, con el estudio, con lo que podríamos llamar la actividad intelectual. No se aprende Spinoza en una sesión de una hora y media. Nadie va a salir de aquí sabiendo Spinoza, ni muchísimo menos. Seamos conscientes de esto. Lleva toda una vida estudiar un filósofo, un pensador de tal magnitud y de tal complejidad. Esto es nada más para abrir una ventanita y para asomarnos a un pensamiento realmente muy original, muy provocador y que posiblemente tenga mucho para decirnos, y por lo tanto la idea es que ustedes se vayan de aquí tentados, provocados, con ganas, entusiasmados, ¿sí? Con deseo, y deseo es una palabra bien spinoziana. Es decir, si alguno de ustedes siente que Spinoza es un pensador que realmente tiene algo para darles, para proporcionarles, para ampliar sus propios pensamientos, harán luego su camino de estudio por las vías que correspondan o que consideren más adecuadas. Bien, yo titulé mi charla El Dios de Spinoza, herejía o profecía. ¿Por qué le puse ese título? Todo Spinoza es algo increíblemente apasionante, pero hay un tema que posiblemente haya sido el que le valió justamente las peores críticas y las más duras condenas, que es su modo de concebir a Dios. Yo quiero que levanten la mano los que tienen alguna idea de Spinoza, de la época en que vivió, de cuál es su obra, etc. ¿Podemos cerrar? ¿Entran o salen? Dale. ¿Hay alguna sillita por ahí? Me parece que hay que conseguir un par de sillas, Clary. ¿Sí? ¿Hay sillitas? Perdón, pero tengo que darle un beso a Clary. Bien. Bueno. Decíamos entonces, preguntaba quién tenía alguna idea. Voy a dar nada más que 2 o 3 datos como para ubicar la cuestión,
¿sí? Les pido que después, cada uno cuando llegue a su casa, o después de almorzar, o después del partido, básicamente, por favor, si quiere, entre en internet y hay muchísima información biográfica, histórica, como para ubicar a este personaje tan peculiar que es Baruch Spinoza, Benedictus Spinoza, Benito Spinoza y todas las maneras en que se lo ha llamado. Spinoza nace en Holanda en 1632 y muere en 1677. Spinoza es descendiente, viene de una familia de marranos, ¿sí? Hay quienes dicen que su familia era de origen portugués, hay quienes dicen que era de origen español, no importa eso ahora, es península ibérica y son los judíos que han sufrido las persecuciones y las expulsiones a partir de 1492 y por lo tanto tardan bastante tiempo en volver a establecerse en algún lugar con un mínimo de seguridad y con un mínimo de posibilidad de retomar su vida judía. Quiere decir que Spinoza es tercera o cuarta generación, tercera posiblemente, de esos marranos expulsados que recalan finalmente en Ámsterdam, en Holanda en general. ¿Ustedes quieren entrar? Ok. No, porque pusieron ahí una traba, porque no hay más lugar. Recalan finalmente en Ámsterdam, que para la época, y es muy importante subrayar, para la época, es una sociedad tolerante. Tolerante, pero tomémoslo con mucha precaución esta expresión, porque hay quien cree que la tolerancia era como se entiende hoy en día, es decir, que cada uno podía vivir libremente su religión, su culto, su tradición, sin ningún tipo de censura. Esto no es así. La realidad es que es una época de grandes convulsiones políticas y religiosas, ¿sí? Es la época de surgimiento del protestantismo, de guerra entre las religiones, por ejemplo, finalmente se impone el calvinismo es el sector más conservador, más rígido dentro del protestantismo, quiere decir que tampoco las cosas son tan sencillas ni tan dulces, ni muchísimo menos. A su vez es época de grandes convulsiones políticas, porque Holanda estaba hasta muy poco tiempo antes bajo el dominio de España. Cuando finalmente se libera de ese dominio, hay una división entre lo que se va a llamar las Provincias Unidas y los Países Bajos. También ahí hay guerras de poder, no voy a entrar en detalles, les digo, todo esto se encuentra en internet, es muy interesante seguir un poco el derrotero de estos conflictos políticos y religiosos. A veces es difícil separar entre el conflicto político y el conflicto religioso, porque hay factores de poder incrustados de uno en otro permanentemente, ¿sí? De manera que Spinoza vive en un momento de enorme convulsión en Europa en general y en Holanda también. Específicamente se empieza a dar, en Holanda es dominante la comunidad sefaradí a la que pertenece Spinoza, se empieza a dar también como resultado, como efecto de las expulsiones y de todas las persecuciones, empieza a producirse una época de gran auge del mesianismo, ¿sí? Les dije, las fechas de Spinoza son 1632-1677. A él lo expulsan, y ahora voy a hablar un poquitito de esto, en el año 1656, tiene 24 años, nada más, es muy jovencito.